Detalle y nos explique a profundidad qué es lo que quiere decir este comunicado conjunto, tanto del Ministerio de Defensa como del Ministerio del Interior. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Andrea, qué gusto saludarle. Eh, Mire, el comunicado, si bien es cierto, creo que viene cargado de la mejor de las intenciones. Además, es muy claro en que está dando un aviso a las personas que ilegalmente están bloqueando las carreteras y describen muy bien los hechos, inclusive por toda la opinión pública que se han generado, lamentables muertes, inclusive de recién nacidos y todo lo demás. Y deja también claro que actuarán dentro del marco legal del estado de emergencia, ¿no? Al referirse tanto a decretos legislativos y al artículo de la Constitución pertinente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa actuar O sea, dentro del marco legal? Es decir, ¿les van a permitir que utilizar armas no letales o cómo van a poder controlar esta situación? Es una muy seria advertencia. Sin embargo, hay un aspecto que sí creo que debe ser de alguna manera corregido a la brevedad para que tenga el real sentido este comunicado conjunto, que es el punto respecto, creo que es el punto 2, respecto al Código Penal. Sí, en el artículo 200, sí, que tipifica o sea, como delito de extorsión, sí, dice. el tema de la tipificación de los delitos es una función inherente, obviamente, al Ministerio Público, pero si uno quiere prever o prevenir la comisión de ciertos tipos penales, requiere esto de la debida especialización y cuidado. Y si fuera el caso, yo más bien creería que podríamos hablar de ser benevolentes por el delito de coacción, más bien, que es un delito, digamos, de menor gravedad que el de extorsión, pero dado el contexto en el que se ha desarrollado distintas actividades en distintos sitios, como la toma de aeropuertos, como el bloqueo de carreteras, como el impedimento a personas en emergencia que puedan llegar a hospitales y generándole inclusive la muerte, y todo lo demás que describe el comunicado, se podría pensar inclusive que hay un tema de una organización criminal que está detrás de todo esto y que estaría cometiendo, como es el caso de los aeropuertos, inclusive actos de terrorismo. Entonces, quizá, y no es una disquisición técnica o de opiniones, es un tema, creo, muy importante, el tema técnico-legal de cómo se presenta el comunicado. En sí, insisto, es un comunicado cargado de la mejor de las intenciones y está bien, se le tiene que decir a la gente que está haciendo mal uso de su derecho legítimo a la protesta que esto no se puede cometer. Y además, separar la paja del trigo. Así como hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de su derecho a la legítima protesta, sabemos que hay personas muy malintencionadas que están queriendo poner en jaque a nuestro sistema y eso no se puede permitir. Y creo que ya hay gente que ha cometido deliberadamente actos de terrorismo. Por lo menos los que atentaron contra los aeropuertos, yo no tengo ninguna duda que esos actos constituyen actos de terrorismo. A partir de este comunicado, exministro, ¿qué facultades pueden tener tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas? Lo primero que yo recomendaría, como les dije, es de replantear quizá el tema del punto 2, ¿no? Que es la única observación que tengo yo al comunicado. Pero después, la parte final es clarísima. Las Fuerzas Armadas, en respaldo o en apoyo a la Policía Nacional, tienen todas las facultades de actuar conforme lo establece la Constitución y también los decretos legislativos pertinentes al uso de la fuerza. Y es justamente este punto 2 que estamos viendo en pantalla, exministro, el cual hace hincapié al artículo 200 del Código Penal, que
tipifica como delito de extorsión a quienes con violencia o amenaza toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito, pero usted habló también del delito de coacción. Estos delitos se suman a otros más que podrían ser tipificados o tomados en cuenta para poder justamente ejercer dentro del marco legal, ¿no?, la presión correspondiente tanto por la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas. Sí, pero en esa línea, yo me refería a manera de ejemplo el tema de coacción, porque podría encajar, pero creo que a estas alturas se debería entender más bien que quienes actúan coordinadamente en distintas regiones, quienes actúan organizadamente para atentar contra activos críticos, contra aeropuertos, contra el libre tránsito en las carreteras y afectando no solamente a las personas que menos tienen en nuestro país, sino también al desarrollo propio de las actividades económicas y además atentando contra la vida de los policías, definitivamente esto sí encajaría más bien en figuras delictivas mucho más complejas y graves, como podría ser, y lo dije, la organización criminal. Y lo vuelvo a decir, haber atentado contra los aeropuertos constituye sin ninguna duda actos de terrorismo. Yo estoy a favor de que los ciudadanos y ciudadanas del Perú ejerzan su derecho a la protesta, pero uno protesta con una bandera de lucha abierta y pública y dice, por ejemplo, lucho porque necesitamos agua, porque necesitamos desarrollar el agro, porque necesitamos tal o cual medida de parte del gobierno. Inclusive podría ser hasta legítima la plataforma que pide el cambio de mesa directiva o la renuncia de la presidenta. Pero lo que no se puede permitir es el ejercer actos de terrorismo. Exministro, para usted, ¿quiénes estarían detrás de estos actos de violencia? Yo encuentro dos grupos en los manifestantes. Un grupo al que inclusive la semana pasada hemos visto y ha identificado, donde está la Asamblea de los Pueblos, la CGTP, distintas federaciones de trabajadores y de estudiantes, y que probablemente ellos estén detrás de las protestas legítimas. Pero hay otro grupo que el Estado tiene que identificarlos, que sin duda estarían respondiendo a intereses de economías ilegales, ¿no? Y llámese minería ilegal, narcotráfico o terrorismo, ¿no? Entonces, eso, coincide, el Estado tiene todo el derecho de defenderse, pero también tiene la obligación de separar la paja del trigo. No se puede terruquear a todo el mundo ni meter a todos en el mismo saco. Y es un trabajo complicado, pero quien gobierna tiene que hacerlo. Bien, exministro.